Hola, eh, hoy día quiero conversar un poco sobre los temas que tienen relación con complejidad computacional y la complejidad que nosotros vemos en Computer Science en las diferentes materias. Esto ustedes tienen que haberlo aprendido ya en fundamentos de informática o en algún ramo de complejidad computacional. Pero aquí les voy a hacer remarcar algunos aspectos de lo que me interesa manejar en IA y vamos a partir por ver si tienen clarito los conceptos respecto a lo que son los problemas P y los problemas de clase NP. ¿Ya? Entonces la pregunta comienza con ¿cuándo una solución es verificable rápidamente? ¿Puede ser encontrada rápidamente también? Entonces lo que nos va a interesar acá es distinguir entre esas dos palabras que están en negrilla y si algo es verificable y algo es encontrable. Y también nos va a interesar el concepto de rápidamente. ¿Ya? Entonces, para ponernos en un ejemplo concreto, les voy a ilustrar a través del problema del coloreo de grafos con tres colores que tenemos ahí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, se trata de que tenemos diferentes nodos, en este caso tenemos solamente 6 nodos. Entre ellos los tengo conectados y esa conexión significa que lo que yo quiero en este problema es que tengan diferente color cada uno de esos nodos. ¿Ya? Entonces el problema de base consiste en que el grafo inicialmente está sin color y la idea es encontrar una solución para este grafo de tal forma de que quede coloreado usando a los más tres colores y que los nodos que están ligados o que son adyacentes no tengan el mismo color. ¿Ya? A eso se refiere el coloreado de tres colores. Entonces, si nos ponemos en el marco del problema del coloreo de grafo con tres colores, ustedes se pueden imaginar de que si ustedes dan una solución alternativa candidata, es rápidamente verificable porque es fácil chequear de que realmente esos nodos están bien coloreados de acuerdo a las restricciones que yo estoy imponiendo. ¿Ya? El problema está en cuánto se demora uno en poder encontrar una posible solución de este problema. ¿Ya? Entonces, nos gustaría analizar, por ejemplo, qué pasa si ustedes empiezan a aumentar el número de nodos que deben colorear, pero mantenemos el mismo número de colores. ¿Cómo va el tiempo que tiene que invertir un algoritmo en tratar de resolver este problema? ¿Ya? ¿Cómo se comporta respecto al tamaño del grafo que está teniendo que tratar? ¿Ya? Y lo que ocurre con el problema del coloreo de grafo con tres colores es que el tiempo para poder resolver un grafo versus otro, en la medida que yo voy aumentando el número de nodos, comienza a crecer de manera exponencial y no es polinomial con respecto al número de variables o de nodos que tenga mi grafo. ¿Ya? Entonces, eso hace que el problema del coloreo de grafo con tres colores sea un problema de alta complejidad. Y de alta complejidad, bueno, para problemas pequeños no es ningún drama, pero para problemas grandes es donde está la complicación. Aquí llamamos en esto rápidamente. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de rápidamente? Si se fijan en la pregunta anterior decía, cuando una solución es verificable rápidamente, puede ser encontrada rápidamente. Entonces aquí el concepto de rápidamente está centrado en que sea en tiempo polinomial computacionalmente, ¿ya? Que no sea exponencial, sino que sea un tiempo en el que sea una función, por ejemplo en el caso del coloreo de grafo, que esté relacionada con los nodos de una manera polinomial. ¿Ya? Eso significa rápidamente para nosotros. Ahora, vamos a distinguir la clase NP y la clase P. En la clase NP van a estar todos aquellos problemas, los que son rápidamente verificables, es decir, que dada una alternativa de solución que yo tenga, es verificable en tiempo polinomial que sea o no sea una solución del problema que yo tengo a mano. ¿Ya? Y la clase P, conceptualmente, serían todos aquellos problemas donde yo puedo rápidamente solucionarlos. ¿Ya? O sea que en tiempo polinomial
es posible para mí encontrar una solución del problema. Entonces, aquí quiero que paren un poquito, reflexionen y me puedan decir si la clase P es completamente independiente de la clase NP, la clase NP es completamente dependiente de la clase P. ¿Qué opinan? Ahora, si la clase P tiene los rápidamente solucionables, lo que ocurre es que esos problemas, como son rápidamente solucionables, son evidentemente también rápidamente verificables, ¿ya? Entonces, si se fijan, nosotros ahí tenemos una clase que está incluida en otra, ¿ya? Veamos, a nosotros dentro de aquellos problemas que nosotros conocemos como los P, los NP, en IA nos vamos a focalizar en aquellos problemas que llamamos NP completos y les voy a dar un ejemplo de ellos. Entonces vamos a concentrarnos en aquellos problemas que empiezan a ser difíciles de poder encontrar una solución en un tiempo polinomial, ¿ya? Sino que empieza a aumentar en forma exponencial, pero que además nos interesa que dentro de esa categoría de problemas sean los más difíciles de resolver. ¿Okay? Entonces, dentro de esos problemas tenemos el problema del coloreado de grafos de 3 colores, que es conocido como un problema del tipo NP completo. Y es un problema que es muy difícil de resolver y su complejidad va aumentando de acuerdo a la cantidad de nodos que está teniendo. O sea, son los nodos, estos de acá, los que me van a marcar su aumento en complejidad. Entre más nodos que yo vaya incluyendo, más complejo se va a volver el problema y la resolución del mismo problema se va a volver en un tiempo exponencial. Tenemos otro problema clásico que es interesante para nosotros en IA, porque nos interesan los problemas de verdad complicados, es el problema de la mochila. Y en la mochila lo que tenemos, la versión que me gusta es esa del ladrón que está tratando de entrar a un banco y lo que quiere es llevarse la mayor cantidad de objetos, pero no la mayor cantidad de objetos, sino que obtener la mayor ganancia de los objetos que se va a robar, ¿ya? Y para eso tiene una mochila que está asociada a una capacidad a la mochila y además él tiene una capacidad para transportar un peso máximo. Entonces está limitado y no se puede llevar todo. Y entonces tiene que ser de una manera realizar una selección de los objetos que se quiere llevar, ¿ya? Entonces el problema de la mochila, tal como está explicado ahí, son los objetos, la cantidad de objetos, la que va a ir haciendo que mi problema empiece a aumentar y se vuelva cada vez más complejo y empiece a crecer en forma exponencial para poder resolverlo, ¿ya? Recuerden que aquí en la mochila hay que tener bien claro qué es lo que yo quiero obtener. Por ejemplo, puede ser un ladrón que lo que más quiere hacer es llevarse la mayor cantidad de objetos posible. Y ese es su objetivo. Entonces, para nosotros, eso es el que debería guiar para encontrar una solución. En cambio, yo puedo tener un ladrón que lo que quiere llevarse es la mayor ganancia que podrían aportarle esos objetos, ¿ya? Entonces el objetivo y la solución que yo voy a proponer van a ser completamente diferentes por el punto de vista que estoy abordando la solución, ¿ya? Entonces aquí los objetos son los que me empiezan a dar la complejidad del problema. ¿Okay? Luego tengo otro problema que es el problema SAT o de satisfiabilidad que le llamamos, que es un problema que tiene asociada una fórmula lógica en la cual yo tengo una composición de variables y cada variable puede tener valores verdaderos o falsos. Entonces, por ejemplo, tenemos esa expresión, una fórmula lógica, en donde tenemos A o B y C o no A. ¿Okay? Y como pueden tomar valores verdaderos o falsos cada uno de ellos, se trata de encontrar los valores de A, B y C de tal forma de que esta expresión sea verdadera, ¿ya?
Entonces, aquí, por ejemplo, el objetivo es verificar esto y esto es fácilmente verificable, por lo tanto, es de la clase de los problemas NP. Sin embargo, su espacio de búsqueda empieza a crecer en forma exponencial de acuerdo a la cantidad de variables que va teniendo la fórmula lógica que estoy analizando. ¿Ya? Entonces, todas estas frases que les puse a la derecha, que están con mayúsculas, son aquellos que nos hacen que nuestro problema empiece a crecer en forma exponencial para poder ser resuelto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, es fácil verificar de que si ustedes ponen A con verdadero, B con falso y C con verdadero, esta fórmula lógica se cumple. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos es que nos interesa trabajar sobre aquellos problemas que son del tipo NP, que son verificables en tiempo polinomial, pero que no necesariamente son resolubles en tiempo polinomial. Y lo más probable es que las técnicas tradicionales de resolución, para el peor de los casos, no sean capaces de resolverlo. ¿Ya? En esta gama de problemas de los NP completos también le podría haber puesto como ejemplo el problema del vendedor viajero, que es uno de los más clásicos y más conocidos en esto, y que tiene la complejidad de que es un ciclo hamiltoniano, donde tienen que visitar una ciudad sin devolverse, no se pueden quedar para siempre en la misma ciudad, y cuando entran a un nodo o una ciudad tienen que salir de esa ciudad. Y finalmente, como es un circuito, tienen que volver al punto de origen. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los problemas que es conocido como NP completo, donde yo puedo verificar una secuencia de visita para ver si es que se cumple o no lo que yo estoy pidiendo, o sea, que cumpla con el ciclo hamiltoniano, etc. Pero no puedo todavía o no existe un algoritmo conocido que sea capaz de resolver todas las instancias del vendedor viajero en un tiempo polinomial. ¿Okay? Bueno, espero que esto les haya recordado un poco la materia de complejidad.